Una madre soltera sin recursos paga la fórmula del bebé con monedas. El CEO detrás de ella dice: «Cárguelo a mi tarjeta». «Le falta dinero, señorita. $3.18. Las palabras la golpearon como una bofetada. Mary Mitchell parpadeó mirando a la cajera para luego bajar la vista hacia el montón de monedas que había alineado cuidadosamente sobre el mostrador. Monedas de 25, 10, 5 centavos e incluso 2 que había raspado del fondo del bolsillo de su abrigo era todo lo que le quedaba. Sus brazos se apretaron alrededor de Janice de 6 meses, cuya cabeza reposaba sobre su hombro cálida y húmeda por el sudor. La bebé tosió de nuevo con un sonido áspero congestionado y lastimero, dejando escapar un suave quejido. Sus mejillas estaban enrojecidas y con manchas a causa de la fiebre. La leche de fórmula que Mary había elegido no era cualquier marca, era Gentle Care Premium, la que el pediatra de Janice había recomendado para su digestión sensible. Mary sabía que costaba más que la regular, pero después de 3 noches de vómitos en chorro sarpullido del pañal y llanto incesante, no había alternativa. Había tomado la decisión antes de salir de su apartamento, la compraría costara lo que costara. Lo que no esperaba era que le faltara dinero. Las manos de Mary, agrietadas por el viento y el frío, se acercaron lentamente a la lata sobre el mostrador. Tenía la garganta apretada. No pudo ni siquiera articular una disculpa. Detrás de ella, alguien tosió con impaciencia. La fila había crecido. Un hombre se movió inquieto. Una adolescente mascaba chicle con un chasquido. El calor de la tienda ahora era sofocante, demasiado silencioso, demasiado observador. Janice gimió de nuevo, y Mary la meció suavemente en sus brazos, susurrando con dulzura: «Shh, mi pequeña». La cajera, una mujer de cara redonda con gafas de montura plateada y un suéter rojo de punto, ofreció una sonrisa vacilante. «Lo siento, cariño. Los precios subieron el mes pasado. Son $246 con impuestos». La voz de Mary apenas salió de sus labios. Yo pensé que tenía suficiente». Estuvo cerca. El tono de la mujer era amable, no burlón. «Solo le faltan poco más de $3. Mary miró fijamente la lata por un largo momento. Su orgullo quería que se fuera. La respiración de su hija, superficial y con un estertor, la mantuvo anclada en su sitio. Había planeado saltarse el almuerzo hoy, quizás también la cena. Eso estaba bien. Ya había pasado hambre antes, pero Janice no podía esperar. Con su mano libre, Mary extendió el brazo lentamente y comenzó a retirar la lata del escáner. Entonces, un suave arrastrar de pasos, una presencia a su lado. Un hombre se adelantó en la fila. Al principio no habló, simplemente metió la mano en el bolsillo interior de un abrigo de lana color carbón y sacó una delgada tarjeta de crédito negra. Sus movimientos eran calmosos, casi distantes, como si este no fuera un momento de decisión, sino una cuestión de rutina. Colocó la tarjeta suavemente sobre el mostrador y dijo: «Cárguelo a mi tarjeta». La cajera se congeló por medio segundo mirando de la elegante tarjeta negra sobre el mostrador al hombre que había hablado. Su presencia era tranquila, no era imponente, pero de alguna manera silenció la sala. Joseph Westridge era alto, elegantemente vestido, con un abrigo de sastre color carbón, pantalones oscuros y zapatos pulidos que parecían demasiado caros para el pegajoso suelo de linóleo bajo ellos. Su cabello entrecano estaba peinado hacia atrás con pulcritud, y había una quietud en él no rígida, sino compuesta, como alguien acostumbrado a ser escuchado. No miró a los otros clientes. No se explicó. Simplemente: «Cárguelo a mi tarjeta». Mary parpadeó sobresaltada. El peso de su hija en sus brazos la había adormecido a todo excepto a la supervivencia. Ahora, por un momento, la habitación se tambaleó. Ajustó a Janice, que se retorció suavemente y dio un pequeño paso hacia atrás. «No quiero su lástima», dijo con voz baja, más a la defensiva de lo que pretendía. Joseph la miró a los ojos. Su expresión no cambió.
No es lástima, es solo amabilidad, y parece que hoy podría necesitar un poco. Algo en la forma en que lo dijo con dulzura sin juzgar resonó con más fuerza que una docena de tranquilizadoras palabras. Detrás del mostrador, Betty, la cajera, soltó un pequeño aliento que no se había dado cuenta de que contenía. Había visto todo tipo de gente pasar por la tienda. Hombres enfadados con traje, madres desmoronándose en el pasillo de los dulces adolescentes intentando robar bebidas energéticas. Pero esto era diferente. Se aclaró la garganta. «Serán $241 con 16 centavos», murmuró. Joseph le entregó la tarjeta apenas mirando la pantalla mientras sonaba, aprobaba y escupía el recibo. Recogió la pequeña bolsa blanca y se giró hacia Mary extendiéndola con tranquila decisión. Mary dudó. Sus dedos se apretaron alrededor del pequeño cuerpo de Janice. La bebé todavía ardía, todavía sorbía la nariz. Los hombros de Mary se hundieron por el agotamiento. Su orgullo le gritaba que se negara, pero Janice gimió de nuevo, y eso fue más fuerte. Mary tomó la bolsa con los ojos bajos. «Gracias», dijo apenas por encima de un susurro. Joseph no sonrió, simplemente asintió una vez. Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo de nuevo, revolviendo brevemente antes de sacar un pequeño llavero de peluche muy gastado, un osito de peluche color canela descolorido y deshilachado por las orejas. Se arrodilló ligeramente equilibrando su peso para poder hablar suavemente a la altura de Janice. La bebé parpadeó con las mejillas sonrojadas y la respiración sibilante. «Esto ayudó a mi sobrina una vez», dijo ofreciendo el osito. «Tenía terrores nocturnos después de que su mamá falleció. Lo llevé en mi bolsillo durante semanas, hasta que finalmente dejó de llorar por las noches. Quizás le ayude a ella también». Mary miró fijamente al osito. Por un largo momento no se movió. Le dolía la garganta. Luego extendió la mano, sus dedos rozaron los de él al tomarlo. No dijo nada. La pequeña mano de Janice se aferró al suave osito casi de inmediato, presionándolo contra su mejilla. Detrás del mostrador, Betty aspiró discretamente por la nariz, luego se aclaró la garganta más de lo necesario. Enderezó una fila de paquetes de chicle. «Eso fue muy amable de su parte», dijo suavemente. Joseph se incorporó a su altura completa y le dio un respetuoso asentimiento. «A veces el mundo es demasiado ruidoso», respondió. «La amabilidad silenciosa puede hacer mucho». Mary se giró entonces, sus botas rozando suavemente el suelo, y se dirigió hacia la puerta. No miró hacia atrás, no dijo una palabra más. El timbre sonó encima de su cabeza mientras empujaba para salir al aire frío de la tarde. Y así sin más, se había ido desapareciendo en la oscuridad, como tantas mujeres antes que ella. Joseph se quedó quieto por un instante. La fila detrás de él había comenzado a moverse de nuevo. La vida se reanudó. Un hombre se adelantó con una caja de cerveza. Alguien en la parte de atrás murmuró sobre el retraso, pero Betty observó a Joseph mientras guardaba el recibo en su cartera, asintió cortésmente una vez más y se dirigió a la puerta. Salió al viento gélido. El sol se había sumergido completamente bajo el horizonte de Boston y las luces de la calle brillaban de color naranja contra la nieve que caía. Su coche estaba aparcado a una manzana de distancia, un elegante sedán negro, brillando bajo un farol parpadeante. Pero Joseph no fue directamente hacia él. En cambio, se quedó allí con el cuello del abrigo levantado, mirando en la dirección que Mary había tomado. Ahora era apenas una silueta con un brazo fuertemente apretado alrededor de su bebé, el otro sujetando la pequeña bolsa de plástico. Caminaba rápido no por miedo, sino porque no tenía elección. La urgencia de una madre. Joseph exhaló lentamente su aliento, se empañó en el aire. Algo se agitó en su interior, esa mujer. No pidió ayuda. Probablemente se había acostumbrado a no pedirla. Y sin embargo, allí estaba ella haciendo todo lo que podía por esa bebé. Miró de nuevo a la tienda de la esquina y luego una vez más por la calle.
No podía quitárselo de la cabeza. Ese tirón, ese instinto. Comenzó a caminar hacia su coche, pero sus pasos se ralentizaron. Y cuando llegó a la puerta con la mano suspendida sobre la manija, se detuvo. Miró hacia atrás de nuevo. La ciudad zumbaba detrás de él, bocinas a lo lejos, alguien gritando, pero todo lo que veía era a ella. Y algo le dijo que este no era el final. La lluvia llegó sin previo aviso. Comenzó como una neblina apenas perceptible en el aire nocturno, pero en cuestión de minutos se convirtió en un aguacero constante empapando las aceras agrietadas del centro de Boston. Mary encogió los hombros tirando de la delgada capucha de su gastado abrigo sobre la cabeza de Janice. La bebé gimió tosiendo con más fuerza ahora sus pequeños alientos roncos por el esfuerzo. Mary apretó el abrigo más fuerte alrededor de ambas, protegiendo a Janice lo mejor que pudo, aunque la tela ya estaba húmeda. Siguió caminando rápido, pero con cuidado. La acera relucía bajo las luces de la calle resbaladiza por los charcos y el aceite. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, sus brazos le dolían por sujetar a Janice con fuerza. La bebé se retorcía contra su pecho, inquieta, febril. Entonces lo escuchó. El zumbido de un motor de coche que disminuía la velocidad detrás de ella. Un elegante sedán negro se detuvo junto a la acera a su lado. La ventanilla del lado del pasajero bajó suavemente y a través de la neblina y el resplandor de los faros, Mary vio al mismo hombre de la tienda, Joseph Westridge. No sonrió. No levantó la voz. Su tono era uniforme directo. «No debería estar aquí afuera con una bebé enferma», dijo. «Permítame llevarla al hospital». Mary se congeló, la lluvia goteaba de sus pestañas. Janice volvió a toser bruscamente, su pequeño puño se apretó en el abrigo de Mary. Miró el coche, luego a la bebé, luego de nuevo al hombre al volante. «¿Por qué?», preguntó, no acusatoria, solo agotada. Joseph apoyó ambas manos en el volante. «Porque ella necesita ayuda y porque no quiero arrepentirme de no haber ofrecido». La mandíbula de Mary se tensó, pero la siguiente tos de Janice tomó la decisión por ella. Asintió una vez. La puerta se abrió con un clic y se deslizó en el asiento delantero, aún aferrada a Janice. El interior era cálido, el olor a cuero y a colonia tenue mezclándose con el de la lluvia y el talco de bebé. Joseph no dijo nada durante las primeras manzanas. Condujo suavemente con los ojos fijos en la carretera, los limpiaparabrisas barriendo rítmicamente. Finalmente preguntó: «¿Cuál es su nombre?» «Mary Mitchell», respondió apartando los mechones de pelo húmedos de su cara. Él giró ligeramente la cabeza. La sorpresa cruzó su expresión por un instante. «¿Usted trabajaba en Westridge?» Mary lo miró sobresaltada. «¿Usted recuerda?» «Sí», dijo. «Fue nominada para el programa Elevate hace 2 años. Luego un día simplemente desapareció». Mary soltó una suave risa seca. «Sí, eso parece correcto». Joseph esperó. «Mi esposo se fue cuando yo tenía 6 meses de embarazo», continuó ella en voz baja. «Dijo que no estaba listo para ser padre. Intenté seguir trabajando, pero las cosas se descontrolaron rápidamente. No sabía cómo presentarme en una sala de juntas cuando ni siquiera podía permitirme el cuidado de mi hija o el alquiler. El coche disminuyó la velocidad en un semáforo en rojo. La lluvia tamborileaba contra el techo. «No quise desaparecer», añadió con los ojos fijos en la ciudad borrosa a través de la ventanilla. «Simplemente no sabía cómo quedarme». Joseph no respondió. Simplemente asintió. El tipo de asentimiento que decía «te escucho», no «lo siento por ti». Nunca fue un «te lo dije». Mientras conducían, el silencio se posó suavemente entre ellos, no incómodo, sino respetuoso. En el espejo retrovisor, Joseph echó un vistazo. Vio a Mary meciendo suavemente a Janice en sus brazos, murmurando algo suave, quizás una nana. Una mano acunaba la cabeza de la bebé, la otra se secaba la mejilla. Lágrimas mezcladas con lluvia habían comenzado a caer, pero no se permitió desmoronarse. No del todo. Cantó a pesar de todo.
Los dedos de Joseph apretaron el volante con más fuerza. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero sabía una cosa: mientras el letrero del hospital aparecía entre la niebla, se alegraba de haber dado la vuelta al coche. La sala de emergencias estaba tranquila en la calma de la tarde, llena solo del pitido ocasional de las máquinas y el murmullo bajo de las enfermeras moviéndose por los pasillos. Mary estaba sentada rígidamente en la esquina del ala pediátrica. Janice, acunada en sus brazos, estaba envuelta en una cálida manta de hospital. El médico acababa de salir después de explicar el diagnóstico: neumonía leve, probablemente causada por el frío y la exposición prolongada. Janice necesitaría monitoreo durante unas horas, una receta de antibióticos y descanso. Nada que amenazara su vida, pero lo suficientemente grave como para que el corazón de Mary se encogiera de culpa y miedo. Mary miró a su hija apartando suavemente los finos mechones húmedos de su frente sonrojada. La bebé finalmente había dejado de toser y se había sumergido en un sueño inquieto, su pequeño pecho subiendo y bajando con respiraciones cortas y superficiales. No se había dado cuenta de que Joseph todavía estaba allí hasta que levantó la vista. Él estaba sentado en el banco frente a ella, con los brazos apoyados en las rodillas, la corbata ligeramente aflojada. Su mirada no estaba en su teléfono ni en el reloj, ni siquiera en ella. Estaba en Janice, en silencio paciente. «No tenía que quedarse», dijo Mary suavemente. Joseph giró la cabeza ofreciendo un pequeño encogimiento de hombros. «Lo sé». Mary dudó. Quería preguntar por qué, pero el agotamiento tiraba demasiado fuerte de su voz. Su cuerpo, agotado de cada reserva, cedió lentamente. Sus ojos se cerraron. Aún sujetando a Janice con fuerza, dejó caer la cabeza contra la pared y el sueño la venció. Cuando despertó, las luces estaban más tenues y el mundo se sentía más silencioso. Janice todavía estaba en sus brazos, respirando con regularidad ahora. Había una fina manta sobre las piernas de Mary que antes no estaba. Se incorporó lentamente, sus articulaciones estaban rígidas. Algo se arrugó en su bolsillo. Con el ceño fruncido metió la mano y sacó un trozo de papel doblado. Un recibo de pago del hospital. Totalmente pagado. Se le apretó la garganta. Miró a su alrededor. Joseph estaba sentado justo fuera de la habitación, ahora bebiendo una taza de café del hospital. Cuando la vio moverse, se puso de pie y entró con cuidado de no sobresaltarla. «¿Usted pagó?», preguntó Mary en voz baja, mostrando el recibo. Él asintió una vez. «No fue mucho. Pensé que ya tenía suficiente de qué preocuparse». Ella abrió la boca para protestar, pero no encontró las palabras. Joseph se pasó una mano por la nuca. «No lo hice para ofenderla, Mary. Yo solo... ya he estado aquí antes. No exactamente en su lugar, pero lo suficientemente cerca como para recordar lo que se siente». Mary lo estudió con las cejas fruncidas con cautelosa curiosidad. «Mi hermana», continuó con voz baja. «Ella era madre soltera, 2 trabajos, sin apoyo. Yo seguía diciendo que la ayudaría más, que la visitaría, le enviaría dinero, la llamaría, pero el trabajo siempre fue lo primero. Llegué demasiado tarde». Él apartó la mirada por un momento, como si el recuerdo siguiera siendo demasiado crudo. «Ella falleció hace 5 años. Neumonía. La ignoró hasta que fue demasiado tarde. Su hija tenía 4. La respiración de Mary se entrecortó. Bajó la vista hacia Janice. «Puse muchas excusas en aquel entonces», añadió Joseph, «sobre estar ocupado, sobre la vida que se interponía. Creo que hoy simplemente no quería poner otra». El silencio flotó entre ellos, suave y pesado, el tipo de silencio que abría espacio a la honestidad. Las defensas de Mary, lentamente erosionadas por el agotamiento, y la verdad cedieron. Lo miró. Realmente lo miró. Y por primera vez, ese día su rostro se suavizó. «Lo siento por lo de su hermana», dijo en voz baja. Joseph ofreció un pequeño asentimiento. «Gracias». Una pausa. Luego, con delicadeza, se acercó bajando a su altura.
Extendió la mano no con audacia solo lo suficiente para posar una mano suavemente sobre su hombro, apenas tocándola, casi pidiendo permiso. Mary no se inmutó. No se apartó. En cambio, dejó que el peso se asentara cálido y reconfortante. Exhaló lentamente cerrando los ojos por un breve momento. Y cuando los abrió, susurró: «Gracias por quedarse». La voz de Joseph fue casi un murmullo: «Por supuesto». Y en esa habitación tranquila, bajo el zumbido de las luces fluorescentes y la respiración constante de una niña dormida, una mujer que había olvidado lo que se sentía, la seguridad se sentó junto a un hombre que una vez había fallado a alguien y se negaba a hacerlo de nuevo. No era un comienzo. Todavía no. Pero ya no era solo supervivencia. Era algo más. El apartamento estaba tranquilo. Janice finalmente dormía después de un día largo y agotador, su fiebre disminuyendo poco a poco. Mary estaba junto a la ventana con el teléfono en la mano, el resplandor de la pantalla iluminando su rostro cansado. Dudó antes de escribir: «Gracias por todo. No creo que hubiera podido superar ayer sin usted». Miró el mensaje un momento con el pulgar suspendido sobre enviar. Luego lo ocultó. Al otro lado de la ciudad, en una suite de gran altura iluminada por las luces de la ciudad y hojas de cálculo, Joseph Westrich leyó el texto. No sonrió, no del todo, pero sus hombros se relajaron y sus ojos se detuvieron en el mensaje más tiempo del necesario. No era lástima. Era curiosidad, respeto y algo más que no estaba listo para nombrar. Pero al dejar el teléfono, un nombre apareció en su mente, uno que le había rondado por la mente desde su conversación en el coche James Barrett. Algo no le cuadraba. Se dirigió a su portátil y abrió el portal interno de revisión de candidaturas de Westrich Industries. Docenas de candidatos habían presentado propuestas y portafolios recientemente, pero un archivo llamó su atención. Sus modales encantadores, James Barrett Joseph, hizo clic. El currículum era pulcro. Demasiado pulcro. Hablaba de experiencia a nivel ejecutivo, desarrollo estratégico, liderazgo y marketing. El último puesto listado: director senior de campaña, división piloto de Westrich. Excepto que Joseph no recordaba haber visto nunca el nombre de James en relación con ese puesto. Entrecerró los ojos y examinó el proyecto adjunto al archivo, una de las campañas de alcance comunitario más exitosas de la empresa de hacía años. El nombre de Mary había estado en ese proyecto. James. Joseph revisó los antiguos registros de empleados. La iniciativa había sido diseñada por Mary Mitchell, entonces gerente junior, bajo la tutoría del jefe de departamento. No había mención de James Barrett en los archivos. Su sangre se heló. Siguió desplazándose investigando los antecedentes de James, perfiles vinculados, presencia social, menciones en los medios. Un artículo lo dejó helado. Westrich Industries da la bienvenida a James Barrett a la ronda final. Comprometido con Catherine Montrose, hija de un inversor clave. Joseph se recostó en su silla con la mandíbula tensa. Esto no era solo un exmarido con el ego herido. Esto era un estafador que reempaquetaba trabajo robado como si fuera suyo. Peor aún, estaba aprovechando esa falsa reputación para asegurar un puesto en la misma empresa que Mary había ayudado a construir ahora con el respaldo de una de sus mayores familias inversoras. Era un escándalo a punto de estallar. Un riesgo no solo para la dignidad de Mary, sino para toda la marca Westrich. Joseph se levantó de su silla. Al día siguiente llamó a Mary. Se reunieron en un pequeño café no lejos de su apartamento. Era tranquilo, acogedor, escondido entre dos librerías. Mary llegó abrigada con un grueso abrigo. Janice estaba en casa con una vecina. Parecía más fuerte. Pero la preocupación no había abandonado sus ojos. «¿Qué está pasando?», preguntó deslizándose en el asiento frente a él. Joseph no perdió el tiempo. Sacó su tableta y la giró hacia ella mostrando el currículum. Mary se congeló la foto, el cargo, el proyecto. Sus ojos se movieron rápidamente por la pantalla, sus manos temblaban ligeramente. «Él usó esa campaña.
susurró. Joseph asintió. Reclamó la autoría completa, reclamó tu trabajo, y ahora está a un paso de un puesto ejecutivo en Westridge. Mary se recostó aturdida. Y Catherine Montrose, comprometida, confirmó Joseph. Es la hija del presidente del Fondo Montrose. Si esto se hace público, toda la relación entre nuestras empresas está en riesgo. Mary apretó los labios tratando de controlar su respiración, pero sus ojos se llenaron de lágrimas de todos modos. Me usó, dijo con la voz quebrada. Se fue cuando más lo necesitaba, y ahora me está borrando del historial de todo. Joseph no la tocó, no la interrumpió, simplemente la dejó sentarse con la verdad, que la sintiera, que la nombrara, y cuando finalmente lo miró, había algo diferente en su rostro, no solo dolor. Resolución. Mary entró en la sede de Westridge como quien entra en un recuerdo que había intentado con todas sus fuerzas olvidar. El imponente vestíbulo de cristal era exactamente como lo recordaba. Frío limpio zumbando con una tranquila confianza. Se apretó el abrigo y se recordó a sí misma que no estaba allí pidiendo caridad. Había estado allí antes una vez por razones muy diferentes. Había pertenecido. Quizás aún lo hacía. Joseph la encontró en el ascensor vestido con un traje gris pizarra sin corbata. Le ofreció una sonrisa tranquila, luego se giró y la guió sin charlas triviales. Cuando llegaron a su oficina le indicó que se sentara. Ella lo hizo. Sobre el escritorio frente a ella había una carpeta. Su nombre, Mary Mitchell, estaba escrito limpiamente en la etiqueta frontal. Joseph se la deslizó. Tómese su tiempo. Léalo detenidamente. Ella lo abrió lentamente sin saber qué esperar. Dentro había una oferta de empleo formal, directora de compromiso comunitario, iniciativa de impacto Westridge, horario flexible, guardería en el lugar, salario competitivo, aportación directa a la política de la empresa para programas de alcance social. La respiración de Mary se entrecortó. Pasó la página. Su nombre ya estaba en el contrato. La fecha de inicio se había fijado en solo 3 días a partir de ahora. El archivo había sido aprobado por Joseph y la junta directiva. Sus dedos temblaron ligeramente al cerrar la carpeta. No entiendo, dijo en voz baja. Este es un puesto real, uno importante. ¿Por qué ahora? Joseph se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa con voz suave pero inquebrantable. Porque la vi, dijo en esa tienda en el hospital sujetando a su hija como si el mundo dependiera de ello. Y quizás así era. Usted luchó por ella, no se inmutó, no se quejó, simplemente hizo lo que había que hacer. Hizo una pausa. Y porque ya cometí el error de no ver a personas como usted hasta que fue demasiado tarde, no voy a cometer ese error de nuevo. Los ojos de Mary brillaron. Se le apretó la garganta. Miró el contrato de nuevo. Su nombre impreso con pulcritud parecía irreal. ¿Esto no es lástima?, preguntó, más vulnerable de lo que pretendía ser. Joseph negó con la cabeza. No es caridad, Mary. Es reconocimiento. Te lo ganaste hace años. Solo me aseguro de que no te borren. Ella asintió lentamente absorbiendo cada palabra. Luego su tono cambió más seguro. ¿Y qué hay de James? Joseph juntó las manos. No la usaré para derribarlo. Esa no es su carga. Este puesto es suyo, quiera decir algo o no. La Junta ya lo aprobó. Mary lo estudió. La forma en que se sentaba, el peso detrás de sus palabras. Recordó la noche en el hospital, la dulzura en su voz cuando habló de su hermana, la forma en que no le pidió nada a cambio. Pero aún así, ella lo sabía. Lo haré, dijo levantando la barbilla. Diré algo. Joseph la miró con las cejas ligeramente fruncidas. No tiene por qué hacerlo. Quiero hacerlo, dijo. No por venganza, sino porque su silencio me hizo sentir que nunca existí. Como si todo lo que hice, todo lo que di no fuera nada. Su mano se apretó en el borde del escritorio.
Quiero decirlo donde importa. Donde él importa en la gala. Delante de todos ellos. Joseph exhaló lentamente. Y asintió. Estaré a su lado, dijo. Pase lo que pase. Mary le dedicó una pequeña y agradecida sonrisa, luego se puso de pie sujetando el contrato contra su pecho. Al girarse para irse, miró hacia atrás una vez su voz ahora más suave. Gracias por verme. Joseph no sonrió, pero la mirada en sus ojos era más cálida de lo que cualquier sonrisa podría haber sido. La gala Westridge fue nada menos que espectacular. Candelabros de cristal brillaban sobre el gran salón de baile. Camareros de esmoquín se movían sin problemas entre la multitud con copas de champán. Las risas se mezclaban con el jazz de un cuarteto en vivo en el escenario. Era una noche de celebración de reputación de poder. El tipo de noche donde las miradas se demoraban más que las palabras. Pero todo eso se detuvo en el momento en que Mary Mitchell cruzó las puertas principales. Todas las cabezas se giraron. Estaba radiante con un vestido verde mar profundo que fluía como seda líquida sencillo, pero innegable con el cabello recogido en elegantes ondas. En sus brazos, no un bolso sino confianza gracia. Y a su lado calmado y sereno, con un traje negro, estaba Joseph Westridge. Un susurro recorrió la sala como la calma antes de una tormenta. Esa es Mary Mitchell. Solía ser una de las nuestras. Ha vuelto. Mary lo oyó todo, pero nada de ello la afectaba ahora. Se movía con determinación. No estaba allí para impresionar. Estaba allí para hablar. Cruzaron la sala lentamente. Mary captó rostros conocidos, antiguos colegas ejecutivos de RRHH, algunas personas que una vez elogiaron su trabajo y luego desaparecieron cuando ella cayó. Ninguno de ellos pudo sostener su mirada por mucho tiempo. Entonces él apareció. James Barrett. Cruzó la sala rápidamente fingiendo soltura. Su smoking era impecable, su sonrisa ensayada. Catherine Montrose, resplandeciente en diamantes, lo seguía de cerca. «Vaya», dijo James deteniéndose frente a ellos, su voz casual pero forzada. «No esperaba verte aquí esta noche». Mary lo miró a los ojos con calma y claridad. «No», dijo ella. «¿Esperabas que permaneciera borrada?» James soltó una risita incómoda. «Mary, por favor, no montemos un espectáculo». «Mentiste», dijo ella más alto ahora. «No solo sobre tu pasado, sino también sobre el mío». La música se atenuó detrás de ellos. Algunos invitados cercanos se giraron para escuchar. «Tomaste los proyectos que yo creé. Reescribiste la historia y firmaste tu nombre donde solía estar el mío». James se movió incómodo. «Eso no es justo». Ella se volvió hacia Catherine mirando fijamente a la mujer, cuyo apellido podía comprar ciudades enteras. «Sabes que mintió», dijo Mary con voz firme. «Has visto las inconsistencias. La pregunta no es si es verdad. La pregunta es, ¿seguirás casándote con la mentira?» Silencio. Catherine no dijo nada, pero su mano se soltó lentamente del brazo de James. Joseph se adelantó entonces, no para lucirse ni para atacar, sino para entregar una carpeta sellada a un miembro de la junta directiva cercano. Fue discreto profesional. Dentro, pruebas del currículum fabricado de James, créditos de proyectos falsificados y referencias internas señaladas por el equipo de ética de la empresa. Ya había sido revisado. Esta noche era simplemente la formalidad. El miembro de la junta dio un asentimiento a Joseph, luego susurró a un colega. En cuestión de minutos, la sala cambió. James fue apartado por el jefe de asuntos legales. Catherine retrocedió ya no a su lado. Y Mary se mantuvo erguida con la postura recta, las manos tranquilas a los lados. No había gritado, no había suplicado, simplemente había dicho la verdad en una sala que una vez la había silenciado.
Joseph se inclinó hacia ella con voz baja y llena de orgullo silencioso. «No solo reclamaste tu nombre», dijo. «Les recordaste a todos lo que aún significa». Mary se giró hacia él, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Se siente bien», admitió. «No estar enfadada, solo libre». No se quedaron mucho tiempo después de eso. La sala zumbaba con especulaciones y lealtades cambiantes, pero Mary había dicho lo que tenía que decir. ¿Y el resto? El resto finalmente había quedado atrás. La nueva oficina no estaba en el último piso. No estaba revestida de cristal o mármol y no tenía una vista esquinera del horizonte de Boston, pero tenía algo que Mary no había sentido en mucho tiempo: paz. Las paredes de la división de impacto comunitario estaban pintadas en tonos cálidos. Había dibujos coloridos de niños locales clavados en tablones de corcho. Una modesta sala de juegos se encontraba al final del pasillo, donde Janice, ahora más fuerte y respirando con facilidad, pasaba unas horas cada día bajo el cuidado amable de personal capacitado. Mary estaba sentada en su escritorio, un escritorio de verdad con su nombre grabado en una placa de latón, y escribió una propuesta para un nuevo programa de mentoría extraescolar. Su credencial decía Mary Mitchell, directora de programas comunitarios. Todavía no podía creerlo del todo, pero era real. Había vuelto no como alguien que buscaba validación, sino como alguien que ahora daba a otros la oportunidad de ascender. Joseph nunca se entrometió. Después de la gala había vuelto a su rutina habitual, reuniones silenciosas, llamadas a inversores, dirigiendo Westridge con tranquila precisión. Pero aquí y allá, pequeños detalles hablaban más fuerte que las palabras. Una sopa tibia de calabaza moscada, enviada desde la cocina ejecutiva un lunes frío. Un libro sobre el cuidado informado sobre el trauma, dejado discretamente en su escritorio, con una nota adhesiva. Pensé que esto podría ayudar. Sin presiones, Jay. Un conejito de peluche, entregado en el cubículo de Janice con una pequeña tarjeta: cada explorador necesita un compañero suave. Y luego una tarde, mientras los últimos rayos de sol pintaban la oficina de oro, Joseph apareció fuera de la sala de juegos con algo en sus manos. Se lo entregó primero a Janice, un grueso álbum de fotos con encuadernación de cuero suave y un título lúdico en letras doradas: Nuevos comienzos. Dentro había páginas llenas de fotos de parques de Boston, ilustraciones dibujadas a mano de estrellas y árboles y citas suaves sobre esperanza y resiliencia. Al final, había una página en blanco titulada «Para el resto de tu historia cuando estés lista para escribirla». Mary lo miró por un largo momento. Luego miró a Joseph. «¿Usted hizo esto?», preguntó. Él asintió en silencio. «Es para ella, pero también para ti». Ella cerró el libro suavemente y se acercó, sus ojos firmes pero suaves. «Usted no me salvó, Joseph», dijo. «Me salvé a mí misma». Una pausa. Luego, con una leve sonrisa, añadió: «Pero usted me recordó que valía la pena salvarme». Joseph no habló. Simplemente extendió la mano y por primera vez ella no se apartó. Sus dedos se encontraron con calma, con confianza. El viento exterior se había calmado. Janice ya se estaba quedando dormida en su cochecito con el libro acunado en su regazo. Joseph caminó junto a Mary mientras salían del edificio, sus manos aún ligeramente entrelazadas. Las calles de Boston brillaban en el silencio ámbar del anochecer. Sin fanfarrias, sin música dramática. Solo una mujer, un hombre y una niña tranquila y bellamente comenzando de nuevo. Porque algunas familias no nacen, se eligen. No por un rescate, sino por un reconocimiento. No porque alguien necesitara ser salvado, sino porque alguien eligió quedarse. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de historias que conmueven el alma. La historia de Mary Janice y Joseph, una madre soltera, en apuros. Una bebé enferma.
un extraño que eligió la compasión sobre el juicio. Sin milagros, sin salvadores, solo la amabilidad en el momento justo y el coraje de tender la mano cuando más importa. Si esta historia te conmovió, si te recordó que los nuevos comienzos son reales y que la esperanza puede encontrarnos en los rincones más oscuros, por favor, dale me gusta, comenta y compártela con alguien que pueda necesitar ese recordatorio hoy. Y no olvides suscribirte a Historias que conmueven el alma. Para más relatos verdaderos que calientan el corazón, conmueven el alma y nos recuerdan a todos lo que realmente importa. Porque cada alma merece una historia y cada historia merece ser sentida. Nos vemos en la próxima.